auspician este programa. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Es un placer, como siempre, comenzar esta hora de reflexión acerca de lo que nos está pasando en el mundo y cómo esta crisis identitaria que está afectando a todo el mundo cultural en el que vivimos, impacta aquí en la República Argentina. Hoy me van a tener que perdonar un poquito, estamos con la voz algo afectada, así que quizás van a ver alguna interrupción, alguna tos por ahí, bueno, cosas que pasan, pero aquí estamos firmes para analizar lo que ha dejado esta semana y lo que se viene, con una mirada que va a seguir puesta en el Vaticano, con la confirmación que tendremos seguramente ya cuando estemos haciendo el próximo programa de quién es el nuevo Papa, el nuevo jefe de la Iglesia Católica. Ese va a ser uno de los temas centrales de la agenda global. Y me parece que va a ser muy interesante en ese sentido que te quedes para escuchar la conversación que vamos a tener en breve nada más con un filósofo español que viene escribiendo desde hace mucho tiempo acerca del rol del cristianismo en la cultura occidental, en la relación entre el lugar que ocupa hoy el cristianismo y la crisis que se está viviendo en Occidente, entendida como una civilización que está en claro declive, en franco repliegue, y que dice la discusión que se está abriendo en la Iglesia Católica, el legado que deja Francisco y el debate en torno a quién debe sucederlo. ¿Qué dice eso sobre, lo que podemos esperar para este Occidente que está tan abatido como está? A ver, vamos primero, si te parece, a algunas cuestiones para que lo tengas presente y ya sepas de alguna manera qué es lo que se viene. En principio, la fecha del cónclave está confirmada, va a ser el comienzo el 7 de mayo, es decir, va a ser este miércoles a las 16:30 hora de Italia, esto es 11:30 hora de la Argentina, lo que significa que puede haber solamente un máximo de 2 votaciones en ese primer cónclave o en ese primer día del cónclave. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, obviamente, salvo una situación absolutamente extraordinaria que no tendría precedentes, no vamos a tener, por supuesto, en ese primer día un nuevo papa, porque imagínense que el papa, para ser designado, necesita el apoyo de 2/3 de los 133 cardenales electores que van a estar participando de este cónclave. Por cierto, número récord a nivel histórico. Si vemos los antecedentes de los últimos 5 papas, de las elecciones de los últimos 5 papas, vamos a ver que se necesitaron algunas votaciones más. Por ejemplo, Francisco requirió 5 votaciones que, como la organización establece que ya desde el segundo día se vota el día completo y puede haber hasta 4 votaciones por día, eso significa que Francisco pudo ser designado en solamente 2 días. Benedicto XVI también requirió de 2 días, con un total de 4 votaciones. Juan Pablo II, en el 78, requirió de 8 votaciones que tuvieron que desarrollarse en 3 días. Juan Pablo I, recuerden, el Papa que dura solamente un mes hasta que fallece, ni bien había sido designado, había sido elegido muy rápido en 4 votaciones que se realizaron en 2 días. Y Pablo VI, en 1963, requirió 6 votaciones y 3 días. ¿Qué significa esto? Bueno, que estos antecedentes nos marcan que lo más probable es que tengamos papa el mismo jueves,
es decir, el día siguiente, este jueves mismo que tengamos el Papa, y en todo caso se podría extender hasta el viernes, pero no debería pasar más allá del viernes la discusión, y empiezan a aparecer candidatos, por supuesto. Tuvo una particularidad lo que pasó este jueves, y es que tenemos el primer candidato casi que formal. Obviamente no hay postulaciones como una elección convencional, pero Mario Grech, que es un cardenal nacido en Malta de 68 años, fue propuesto oficialmente como papable por otro cardenal, por Jean-Claude Hollerich de Luxemburgo. Y es el primero, ¿por qué? Porque es el único que en una de las reuniones que mantienen los cardenales previas al cónclave, reuniones que han mantenido casi a diario desde el día siguiente a la muerte de Francisco, para ir organizando toda la previa de primero lo que fue el funeral de Francisco y luego el cónclave, es el primer caso en el cual un cardenal, que es, insisto, Hollerich, habla con nombre y apellido de alguien para suceder a Francisco, y sería un continuador de Francisco. Es alguien que está muy en línea con esta idea de lo sinodal, de ir hacia una iglesia más horizontal, una iglesia más, insisto, de alguna forma más desestructurada, menos centrada en la curia, y por lo tanto se profundizaría este giro que algunos ven como una iglesia más cerca de la gente, pero otros ven una iglesia más alejada de sus raíces, más desestructurada, más debilitada y más deseuropeizada. Bueno, de eso vamos a estar hablando más tarde con nuestro entrevistado, que, insisto, en esa charla te va a resultar muy, pero muy interesante. Donde también vamos a estar refiriéndonos a lo que dejó, yo te diría, cuando hablamos del funeral de Francisco, a lo que generó y lo que posibilitó ese funeral a nivel de la política global. Y me refiero aquí a esa reunión, a esa foto que ha quedado grabada y que pasará a la historia como una de las fotos más significativas de la política global, que es la reunión improvisada que justamente en la Basílica de San Pedro, minutos antes de comenzar el funeral, mantuvieron Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Una reunión totalmente inesperada, que fue la segunda reunión que mantuvieron, pero desde este segundo mandato de Trump, pero es la primera luego de aquella fatídica realizada en el Salón Oval. ¿Se acuerdan? Donde prácticamente Trump termina echándolo de la Casa Blanca a Zelensky después de una discusión muy acalorada que fue registrada por las cámaras de televisión. Y es interesante porque da la sensación de que esa reunión empieza a marcar un quiebre en el vínculo entre Trump y Zelensky, a partir del hecho de que luego de esa reunión se destraba la firma del acuerdo que Trump venía impulsando para que Estados Unidos y Ucrania exploten juntos y puedan de alguna manera distribuir juntos los minerales y la energía ucraniana. Trump queriendo aquí de alguna manera obtener un beneficio económico del apoyo a Ucrania y queriendo venderle esto a Zelensky como una forma, primero, de ayudar a la reconstrucción de Ucrania, creando un fondo que puede terminar inyectando recursos en un país que los necesita desesperadamente, pero además creando un lazo económico que va a llevar, o que llevaría eventualmente, a la presencia incluso física de trabajadores, de ejecutivos y de empresas estadounidenses, que Trump se lo quiere presentar como un blindaje de la continuidad del apoyo de Estados Unidos y de la presencia de Estados Unidos en Ucrania, funcionando al mismo tiempo como una barrera para que Rusia pueda avanzar o pueda decidir agredir aún más de lo que ya lo ha hecho a Ucrania. Fue necesario reescribirlo muchas veces porque en un primer momento este contrato aparecía prácticamente como una entrega absoluta de Ucrania de su propio patrimonio hacia los Estados Unidos. Termina quedando algo bastante más equilibrado. Y te diría que esto coincide además con un cambio de discurso de Trump, con un Trump que se puso mucho más duro con Putin,
porque era evidente hasta este punto que, más allá de que Trump le echaba la culpa a Zelensky de la guerra y de la imposibilidad de llegar a un acuerdo, lo que estaba pasando en el terreno es que todas las propuestas de cese del fuego y de negociaciones eran sistemáticamente boicoteadas por una Rusia que lo que plantea, hasta aquí por lo menos lo que planteaba, era una rendición incondicional por parte de Ucrania, no una verdadera negociación. Bueno, parece que el acuerdo con Ucrania, que el mensaje más duro de Trump hacia Putin, algo quizás puede empezar a modificar, porque por primera vez Putin anuncia un cese del fuego que va a entrar en vigencia justamente este miércoles, sí, coincidiendo con el comienzo del cónclave en el Vaticano. Va a ser de 72 horas, entre el 7 y el 11 de mayo. La excusa que se celebra el Día de la Victoria, 80 años del triunfo sobre el nazismo, que es para la Rusia de Putin la fecha patria más importante, porque lo que se festeja es lo que se considera como el triunfo de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Esto en el marco de un mundo donde hay cada vez más conflictos, donde se confirmó que el gasto militar a nivel global tuvo la mayor suba desde el final de la Guerra Fría, 2,7 billones de dólares, es decir, 2,7 millones de dólares es lo que se gastó en total en el mundo en el año 2024. Es una suba de 9,4% respecto de 2023, y esto, que es un aumento de 275 mil millones de dólares de un año a otro, era algo que no se veía desde la Guerra Fría. Esto se explica principalmente por Europa, por la guerra en Ucrania, pero por la multiplicidad de conflictos que están abriendo, porque mientras decimos esto, estamos también con una mirada en el subcontinente indio, porque más allá de lo que se discute en el Vaticano, más allá del frente Ucrania-Rusia, más allá de lo que podamos decir, pensar de lo que está pasando en Gaza, más allá de la guerra comercial que ha lanzado Trump, que por cierto ha cumplido 100 días de mandato, 100 días que cambiaron el mundo sin dudas en este tiempo, me parece que vamos a tener que mirar cada vez más al subcontinente indio, porque allí India y Pakistán se están amenazando con una guerra que sería una guerra nuclear. Todo por una región que se llama Cachemira, que se están discutiendo desde 1947, cuando fueron creados los dos países luego de que se retirara el Imperio Británico y se fundaran la India, país para la mayoría hinduista, y Pakistán, el país para la minoría musulmana, que convivían antes, de forma muy conflictiva, por cierto, bajo el paraguas del Imperio Británico. La denuncia de que Pakistán financió un grupo terrorista que mató a 27 personas es lo que está llevando a la India a amenazar con un ataque, y a Pakistán con decir que tiene información de que efectivamente India va a atacar. Bueno, se trata de dos países que tienen aproximadamente 160 ojivas nucleares cada uno. Eso, que es lo que más miedo da de este posible conflicto, es lo único realmente que puede servir como disuasivo, como algo que puede prevenir que este conflicto termine convirtiéndose en una guerra a gran escala. Un mundo cada vez más complejo, cada vez más peligroso, es el mundo en el que estamos viviendo. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y para analizar un poco más en profundidad todo lo que está rodeando a los temas de discusión y los temas de conversación que ha habilitado en el mundo de las ideas, esta transición que se está produciendo en el Vaticano, el análisis sobre el legado que deja el Papa Francisco, las conversaciones acerca de qué tipo de nuevo Papa puede haber y cómo todo eso empieza a modelar la discusión
insisto, en el mundo de las ideas en Occidente, me parece que va a ser muy interesante poder conversar con Miguel Ángel Quintana Paz, que es un destacado filósofo español, que es además director académico del ISEP, que es el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política en Madrid, y que desde hace tiempo viene hablando acerca de la crisis de la identidad de la civilización europea y del papel que tiene el cristianismo, tanto en la identidad europea como en esa crisis de la que estábamos hablando. Los saludo. Un placer realmente conectar con usted, Miguel Ángel. El gusto es mío, Darío, y la verdad es que es realmente enriquecedor esta posibilidad, ¿no? De, a través del Atlántico, pues poder comentar estos temas que nos preocupan tanto a un lado como al otro. Así es. A ver, yo quisiera empezar por algo muy básico, que puede parecer una obviedad para quienes más o menos tienen algún conocimiento de historia, pero que yo no sé si es una obviedad para el común. Y es el vínculo entre cristianismo y civilización occidental. Porque uno dice, bueno, uno puede ver en muchos países occidentales un crecimiento del ateísmo, un crecimiento de otras denominaciones religiosas. Entonces uno diría, bueno, pero entonces no está tan claro ese vínculo. ¿De qué forma, Miguel Ángel, usted identifica que el cristianismo es un elemento constitutivo central de lo que entendemos como civilización occidental? Bueno, la pregunta es clave, es muy sustanciosa, la verdad, y ha dado lugar a muchas reflexiones, o sea que agradezco que empecemos por... es verdad que es básica, justo por eso, porque es clave. Agradezco que empezamos por ella. Por simplificar un poco, la expresión, lo que ahora conocemos por Occidente, básicamente hasta principios del siglo XVI tenía otro nombre. A principios del siglo XVI, de hecho, es un teólogo protestante, para más señas, el que por primera vez pues alude a esta idea de que hay algo llamado Occidente, ¿no? Abendland en alemán, porque era alemán, Abendland deja todavía más claro quizá que Occidente, la referencia que se hace con ese nombre. Abendland literalmente sería la tierra del atardecer, por donde se pone el sol. Occidente es quizá, así como Oriente es el origen de donde se origina el sol, Occidente, occidere en latín es matar, es donde el sol se acaba, es donde el sol va a ponerse. Entonces, esa referencia que es prácticamente solo solar, prácticamente solo geográfica, aparece por primera vez ahí porque hasta ese momento el nombre era este otro que estamos preguntándonos si tiene algún vínculo con Occidente. Cristiandad, era el mundo de la cristiandad. Alguien podría decir efectivamente, como usted ha hecho muy bien, Darío, bien, eso a lo mejor sin duda en la Edad Media tenía pertinencia llamar a lo que luego llamábamos Occidente, llamarlo cristiandad, pero hoy en día ¿qué sentido tiene? Cifras. Es verdad que las cifras de ateísmo y de agnosticismo, excepto en algún país puntual, estoy pensando en la República Checa, dentro de lo que sería, insisto, Occidente, ¿no? O sea, Europa, América, las cifras de ateísmo en general son todavía inferiores a las cifras de creyentes en el cristianismo, Ujú. aunque han respecto a tiempos anteriores. Aquí en España, por ejemplo, están todavía por encima del 50%, poco por encima del 50%, pero todavía por encima del 50%. Y en América en general se mantienen más sólidas, aunque es verdad que ha habido tránsitos ahí entre el catolicismo y los evangélicos, especialmente en Centroamérica, pero bueno, en general todavía se mantiene. Pero aún así uno podría decir, bueno, aunque eso sea así, esto que voy a decir no es pertinente para Argentina, que sí que tiene en su constitución la presencia del catolicismo, Ujú. pero en otros muchos países, como por ejemplo España, se especifica que no, que se quiere un Estado no confesional. Y dado que la vida pública, dado que la política, dado que el gobierno está organizado de una manera no cristiana, ¿por qué llamarlo o vincularlo todavía con el cristianismo? La respuesta más rápida a esto sería que es que incluso concediendo que tengamos una vida pública separada de la religión, incluso concediendo de que el ateísmo, el agnosticismo estén en pujanza, nuestra vida pública separada de la religión es una vida pública que se separa de la religión al modo estrictamente cristiano. No sería posible pensar esta separación entre religión y vida pública en un contexto, por ejemplo, de tipo musulmán, donde el fundador de la religión es el mismo un jefe político, ¿no? Y ejerce como tal y gobierna hasta su muerte. Jesús de Nazaret no solamente no fue dirigente político, sino que algunas de sus frases ya apuntarían en esta dirección de separar lo político, lo estrictamente político y lo religioso, aunque puedan tener relaciones, por supuesto. Y es la famosa frase aquella de dad al César lo que es del César, la política, y dad a Dios lo que es de Dios. Mm. Por lo tanto, esa separación iglesia-estado, por decir el término tradicional, o incluso algunos creen que religión-sociedad,
que no es lo mismo y que la separación Iglesia-Estado no tendría por qué llevar a que luego en el espacio público se creara un espacio neutral necesariamente. La gente libremente podría querer un espacio común cristiano, pero incluso si se produjera eso, que también, y es verdad que ha pasado en muchos países, por ejemplo España, que en los últimos años se ha intentado eliminar cualquier rastro cristiano para hacer el espacio público más Mm. neutral y más público, esa obsesión por la neutralidad ya es en buena parte cristiana. Y el ateísmo y el agnosticismo se puede decir exactamente lo mismo. Tenemos un ateísmo estrictamente, muy reconociblemente cristiano. O sea, el ateísmo de Occidente es un ateísmo del Dios cristiano, no es un ateísmo del Dios musulmán, no es un ateísmo de Buda, no es un ateísmo de Mm. tipo taoísta, aunque son muy interesantes a veces las análisis que se hacen de conexión entre unos y otros. Sloterdijk, por ejemplo, hace unos años ya postuló que en Europa lo que estaba pasando era una especie de eurotaoísmo. Y yo mismo en alguna ocasión he escrito sobre cómo parecería que poco a poco algunos elementos de nuestra sociedad se vuelven más budistas, pero en general nuestro ateísmo y o en la propia situación de duda, el agnóstico, el que no se decide frente a un Dios que, ya digo, no tiene los rasgos de un dios animista o de un dios como el que tenían los griegos, unos dioses como los que tenían los griegos, sino que tiene el rasgo monoteísta del dios cristiano. Por poner un ejemplo, que muchos ateos consideran argumento número uno para no ser creyente es el argumento de cómo es posible que haya un Dios bondadoso en un mundo donde hay sufrimiento, a veces horrendo. Bueno, esto presupone que Dios sea bondadoso, algo que sea cristiano, no todos los dioses de todas las religiones lo son, que sea omnipotente, algo propio del Dios cristiano, no en todas las religiones lo son, que esté implicado con el mundo, que interactúe con el mundo, algo que de nuevo no ocurre ni muchísimo menos en todas las religiones, o incluso en filosofías, por ejemplo, como la de Aristóteles, que pensaba que Mm. justo si Dios perfecto, no podía ser un hombre que se manchara haciendo cosas en el mundo, sino que era más bien el mundo el que iba hacia él como perfección absoluta. Y por lo tanto, bueno, y esa idea también de que eso, de un Dios al cual de alguna manera le duele, le incompatibiliza, el sufrimiento humano le niega de alguna manera, eso también es específicamente cristiano. Otros dioses pueden perfectamente decir, bueno, que ellos están ocupados en eso, en ser dioses, y que igual que las víboras o los pajaritos del campo pues mueren y a veces tienen problemas, pues los hombres, dado que somos mortales, pues eso es lo nuestro, ¿no? Que estemos sufriendo cosas, ¿no? No afectaría el sufrimiento humano a la creencia en esos otros dioses. En el caso del ateísmo, si me permites la expresión paradójica, cristiano, o sea, los ateos que lo Mm. son respecto al cristianismo, eso es muy evidente, ¿no? Y muchos de los otros argumentos que utilizan también. Por lo tanto, desgraciadamente, hace tiempo Benedetto Croce, un filósofo italiano, escribió, porque él no era creyente, pero escribió un texto que creo que es muy significativo en este sentido. Decía, ¿por qué no podemos no decirnos cristianos? ¿No? Incluso cuando intentamos separarnos de los cristianos, ya estamos haciéndolo al modo cristiano. Qué interesante todo. Mientras hablaba usted y describía algunos de los elementos propios del cristianismo y lo que el cristianismo le lega a la cristiandad o al mundo occidental, a mí se me venía a la cabeza un elemento que yo veo hoy constitutivo de la civilización occidental y que no está presente por lo menos en las principales civilizaciones alternativas a Occidente, que es la idea de una sociedad centrada en el individuo. El valor supremo, por lo tanto, de la vida individual, que es condición sine qua non para que pueda haber surgido un concepto como el de derechos humanos o mismo el de la democracia liberal tal cual conocemos, que son ajenos a otras y que de hecho generan mucho ruido y mucho conflicto en otras civilizaciones. Primero, si esa idea de una sociedad centrada en el individuo o en el valor supremo de la vida individual, ¿de qué forma, digamos, usted lo vincula con eso cristianismo? Y si además, ¿hasta qué punto cree que es efectivamente un rasgo distintivo de la civilización occidental o es algo que está también presente en otras? Sí, estoy de acuerdo. Quizá ese individualismo en un momento determinado se ha vuelto loco, ¿no? Que es lo que decía Mm. Chesterton que pasaba a todas las herejías, que eran ideas cristianas, válidas, legítimas, pero que de repente las sacas de su contexto y por sí solas se vuelven locas, ¿no? Porque empieza a ser pues algo que no tiene conexión con nada más y se exagera. Y esto podríamos decir que ha pasado con el individualismo, ¿no? Con centrarse en el individuo. Yo creo que más que la expresión individuo, me gusta la expresión persona. ¿Por qué? Mm. Porque aparte de que tiene una resonancia teológica evidente, ¿no? En el cristianismo, Dios es las tres personas de la Trinidad, porque la persona presupone eso, relación con el otro. ¿No? El individuo, si te fijas desde un punto de vista meramente etimológico, es
individuo, el que no se puede dividir, es como un átomo pues, que se caracteriza por no ser otro átomo y por estar aislado. Es una visión del ser humano que me parece un poco reductiva. Yo creo que los seres humanos nos caracterizamos por ser personas. La persona, antiguamente en latín, la palabra se utilizaba para la máscara con la cual salían los actores al escenario, porque, bueno, a veces tenían que hacer de varios personajes y según la Mm. máscara que llevar podían cambiar de un personaje a otro, o por ejemplo, los personajes de mujeres, dado que las mujeres no actuaban. Bueno, la máscara presupone ya eso, la presentación ante el otro, la relación con el otro, el cómo soy yo con el otro. Y eso es un poco la persona, ¿no? Esos son, por cierto, también las personas de la Trinidad, que se caracterizan solamente por su relación entre sí mismas, ¿no? Hacia afuera, pues todas son Dios, y cuando actúa una, actúan las otras, no se separan. Pero esa idea de que somos esencialmente seres en relación con los demás, pero justo por eso muy importantes. ¿Por qué? Porque la primera relación de todas, muy importantes y por tanto abordando lo que tú decías, ¿no? De la importancia del individuo, de la persona, como estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la primera relación que tiene esa persona, según dice la Biblia cristiana y en este caso también la hebrea, ¿no? El Génesis, el momento de la creación del ser humano es fundamentalmente un momento en el cual Dios crea una imagen suya, crea a alguien que es Mm. lo más parecido posible que puede ser a él, sin ser él, claro, ¿no? Entonces, ese lo hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, eso da, efectivamente, en la línea que tú decías, de repente a cada persona es un reflejo, el mejor reflejo posible. Es verdad que un reflejo luego estropeado por cómo nos comportamos, porque obviamente una de las características que tenemos similares a Dios es nuestra libertad. Y con nuestra libertad, ahí ya no nos parecemos a Dios, pues a veces podemos optar de una manera pues absolutamente destructiva para los demás, para nosotros mismos y para Dios, claro. Entonces, evidentemente, si usamos de esa forma la libertad, nos destruimos, por así decir, manchamos esa imagen, la ennegrecemos y ya no es casi reconocible. Pero detrás de esa porquería, si me permites la expresión, que Mm. somos capaces de poner imagen, debajo siempre está ahí, siempre permanece. Por lo tanto, mucho cuidado incluso al intentar quitar esa suciedad, porque podrías afectar al icono, a la imagen, al reflejo, que sí que está ahí. Eso da una importancia extraordinaria a cada ser humano. Es verdad que, como hemos dicho, que estamos en relación. Fundamentalmente somos así por estar en relación con Dios y luego por estar en relación con los demás, que al ser también imágenes de Dios, pues obviamente también merecen nuestro máximo respeto. Evidentemente, en esas relaciones de unos con otros no podemos pensar eso en un individualismo en el cual el individuo se sobrepone al grupo o por beneficiarme yo, pues que se vaya al garete mi patria o mi familia. Obviamente no, ¿no? Obviamente se puede pensar también en el colectivo, en el grupo, en la familia, en cualquiera de Mm. los vínculos, porque somos animales de vínculos, somos seres de vínculos, somos imágenes de alguien que está vinculado con todo, que es Dios, y por lo tanto nosotros también nacemos ya, pues eso, nacemos de una madre con una vinculación durante meses, ¿no? Y luego con todo el resto de los que nos acompañan. Entonces, ese equilibrio, es verdad, se puede romper por el lado individualista y pensar que esto que acabo de hablar de importancia de los vínculos, la patria, la familia y tal, que todo esto no importa, es verdad, es a lo mejor el motivo de unos problemas que tenemos, pero si no se lleva hasta ahí, totalmente de acuerdo con lo que tú decías. Al dar una máxima importancia a cada persona, no tiene sentido ya razonamientos del tipo, bueno, pues que irían contra los derechos humanos, ¿no? De, bueno, que muera este hombre para que se beneficien estos otros, o no nos importa si la vida de una persona concreta, si de ahí sacamos tanto beneficio, o no ya solo la vida, sino que no nos importa oprimirla, o someterla, o usarla como si fuera una herramienta, ¿no? Como usamos las cosas. Ya no podemos tratar a las personas como cosas porque son algo radicalmente distinto. Todo eso que está reflejado de una manera u otra en los 30 artículos de los derechos humanos y que está previamente pues, reflejado en los mandamientos tanto de la religión judía como de la religión cristiana, todos esos principios obviamente pues sí tienen una conexión fácil. Es verdad que por suerte, de alguna manera, al proclamar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 se consiguió que el resto de países que no venían del cristianismo, que no venían de Mm. culturas cristianas, los aceptaran, pero es verdad que con dos caveats. Uno, Jacques Maritain, que era un filósofo católico que participó en la redacción de los derechos humanos, dijo que habían logrado ponerse de acuerdo en esos derechos porque nunca se habían preguntado por el fundamento, por el origen, por de dónde Mm. venían, por qué valen. Todos lo habían dado, por supuesto, y entonces si se hubieran puesto a hablar de la fundamentación, ya hubieran discrepado. Y segundo, ya hay gente que explícitamente, por ejemplo, el mundo musulmán, que ya ha salido, que ha publicado su propio listado de derechos Claro. islámicos alternativos, en los cuales, pues, por ejemplo, la libertad religiosa
se recoge, pero de otra manera. Libertad religiosa es la libertad de poder seguir siendo musulmán si has nacido musulmán. No interpretan como libertad religiosa el hecho de dejar de ser musulmán, porque la apostasía en el Islam pues está en algunos países castigada con la pena máxima, con la pena de muerte, en otros cuantos castigada con otras penas menores, pero también rotundamente, ¿no? Porque se considera una especie de traición a tu comunidad, a tu umma. Entonces, bueno, pero sí, es verdad, esos derechos humanos a los cuales también se les podría hacer otras muchas críticas, probablemente por eso, porque al desligarse de un fundamento, Bien. luego cada uno los interpreta como quiera y somos muchos los que pensamos que vivimos ya en una inflación de derechos humanos. Cualquier demanda que tenga cualquier grupo, cualquier deseo, cualquier capricho, si me dejas usar la expresión, ya se justifica diciendo, ah, bueno, es que si vas contra mí es que estás negando mis derechos humanos. No, 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 estoy negando tu capricho, tu deseo o tu querencia, pero eso no significa que eso esté en los derechos humanos. Pero por desgracia es verdad que un conjunto de normas que no tienen un fundamento claro se pueden empezar a interpretar de cualquier manera y volvemos otra vez a lo de Chesterton. Pueden volverse locos, pueden salirse de sus cabales. Bueno, ahí abre un tema que me parece interesantísimo, que es el del victimismo. Le voy a preguntar en un momento por el tema del victimismo, porque me interesa mucho su visión sobre eso, pero quiero volver de alguna manera sobre este punto. ¿Qué pasa entonces con este proyecto que es, yo lo llamo así, digamos, muchos lo llaman así, usted me dirá si toma el mismo concepto, lo llama de otra manera, pero que es la idea del gran proyecto multicultural que se impone, o que se impone como proyecto, digo, en Europa principalmente, también en otros lugares de Occidente, y es esta idea de que, bueno, que se puede abrir las puertas a personas de todas las comunidades, que se puede dejar que todas las comunidades de alguna manera vivan de acuerdo a sus propias a sus propios valores, y que eso puede funcionar de forma armónica, cuando en definitiva lo que estamos viendo en Europa muy notablemente es el enorme conflicto que genera la gran cantidad de gente, porque son cada vez más, que no se aviene a esos valores que están contemplados de alguna manera por lo que está establecido en las constituciones, en las leyes, que es, como usted lo planteaba, una derivación de, si se quiere, la cultura judío-cristiana. Bueno, esto de nuevo es muy interesante. Yo creo que uno de los problemas, curiosamente, es que lo llamemos valores. Yo creo que cuando las cosas son valores, bueno, pues dependen de nuestra valoración, ¿no? Los valores de la bolsa, los valores bursátiles, pues hoy están arriba, hoy están abajo, porque depende de cuánta gente los quiera. Y yo creo que un error que se cometió con buenas intenciones por parte de un filósofo como Max Scheler y otro como Hallman hace ya siglo y pico de intentar hacer una reivindicación de los valores, pues cometía este error, que aunque ellos estaban pensando en que los valores eran algo objetivo, era algo muy difícil de comprenderlos. Los valores son siempre algo que se valora, mientras que lo que dijimos antes del ser humano, esa dignidad que tenemos, esa imagen que somos de Dios, o ese valor absoluto, si no queremos ponerlo en términos teológicos, eso de que cada persona valga por sí misma, no por el beneficio que vamos a sacar de ella, no por lo que vamos a hacer con ella o lo que ella nos puede dar, sino por sí misma. Eso es todo lo contrario del valor. Vales porque sí. Vales si estás enfermo, vales si eres un bebé de 2 meses y no haces más que demandas. Vales si estás ya al final de tu vida y de nuevo también resultas muy molesto, incluso muy caro, muy pesado. Vales en cualquier momento. Tú vales, pero no por un valor que te damos, sino en ti mismo, ¿no? Ese valor en sí mismo, que no es por tanto un valor, se llama mejor dignidad, lo que hemos dicho, ¿no? Ese aprecio absoluto, ese respeto absoluto que merece algo. Bien, esa es nuestra idea, como decimos. Pero es verdad bueno, pues se dice, bueno, pues si esto es meramente una cosa que hay que valorar, a mi juicio, primer error, llenamos Europa de otras poblaciones y que lo valoren también. Pensando Mm. un poco que la cosa es un poco así de que tú lo veas o me oigas a mí. Bueno, yo a lo mejor lo he explicado un poco mal, pero a cualquier otro y digas, ah, sí, qué buena idea, venga, pues voy a vivir mi vida de acuerdo con eso. Las cosas no funcionan así, efectivamente, porque no son valoraciones. El respeto al otro se basa fundamentalmente en una corriente de pensamiento totalmente distinta a la ética de los valores de Scheler y Hartmann que he citado antes, que sería la idea aristotélica de virtud, que se entiende muy fácil. La ética no va de captar cosas, valores o principios o leyes absolutas. La ética va de hacer cosas, de habituarnos a hacer cosas. Y cuando yo estoy habituado a tratar al otro y veo que los demás tratan al otro y que en general, es verdad que no de manera perfecta, porque entonces pues volvemos a lo del inicio, ¿no? Seríamos dioses o algo así. Pero de una manera más o menos vivimos en una sociedad donde más o menos
pues se entiende ese valor de cada persona humana por sí misma, eso, y nos educan así, y vemos que nos tratan así, y nosotros tratamos a los demás así, eso crea en nosotros un hábito virtuoso, eso es lo que defiende Aristóteles, ¿no? Que ya hace que cuando se nos presenta un nuevo caso no tenemos que pararnos a pensar en cuáles son los principios, la ley, el valor, ¿no? Automáticamente nos tiende a salir, y si no nos sale habrá otros que nos tiendan a reprochar que no nos ha salido ese comportamiento. Y eso se transmite, ya digo, en la vida de uno, por supuesto, nos entrenamos, pero a su vez para yo entrenarme tengo que aprender de otros que ya están ahí, que a su vez lo aprendieron de otros que ya estaban allí, y por lo tanto nos vamos a lo que llamamos una civilización, una cultura que se organiza, que va depurándose, que va calando en una sociedad, decantándose pues, a lo largo de los siglos o de los milenios. Bien, hay gente que piensa que todo esto que vamos a decir no importa. Que estos milenios, bueno, milenios fueron, ya están pasados justamente, el pasado pasado está, y que por lo tanto puedes, desde una mentalidad ya en sí misma contraria a lo que estamos diciendo, que podemos sustituir a unas personas por otras, que si hay personas en Europa, bueno, pues que a veces pues resultan problemáticas porque piden muchos derechos laborales y además pues a veces se exige mucho ese respeto a sí mismos y tal, que no pasa nada, que metemos un montón de población de otras procedencias y ya está, nos van a servir igual pues para producir, para que sean trabajadores, para que la economía funcione, pues porque en el fondo el ser humano no es más que una fuerza de trabajo, igual que en una máquina cualquiera se me estropea una ruedecilla y normalmente tenemos otra ruedecilla parecida que se sustituye, pues el ser humano es un poco igual. Y es toda la máquina o varias máquinas las que se estropean, tiramos las máquinas viejas y metemos máquinas nuevas. Es una visión del ser humano igual, ¿no? Es una visión del ser humano de alguna manera tecnificada, ¿no? Esto es lo que en su momento Martin Heidegger, en su momento hace ya bastantes décadas, incluso más de un siglo, pues ya empezó a detectar eso como una especie de, él le decía eso, nos habíamos convertido en dispositivos, en seres a disposición, dispuestos hacia lo que quisiera hacer con nosotros, pues la técnica o el sistema económico o los que mandaran, al fin y al cabo, las élites, ¿no? Todos aquellos que nos pudieran controlar. Eso es lo que es hoy en día el multiculturalismo. Yo sé que normalmente no se explica así, que normalmente se explica, pues eso, con una serie de valores un tanto desleídos, de tipo cristiano también. Ya he dicho que aquí hasta lo anticristiano muchas veces es cristiano, o es reconociblemente cristiano. Se dice, no, hay que abrir las puertas, hay que tender puentes, hay que ser caritativo. Todo eso, por supuesto, en sí mismas esas frases no tengo nada en contra de ellas, pero esas frases no pueden llevarnos a pensar eso, que los seres humanos somos sustituibles radicalmente unos por otros, que las naciones son sustituibles, que España puede desaparecer en 50 años y ser de repente otra cosa que estaría igual de bien simplemente porque hayamos traído aquí, pues creo que ahora hemos llegado a los 50 millones de personas, pues otros 50 millones de personas distintas y que hubieran cambiado, ¿no? Eso es considerar a los españoles, a los que estamos ahora aquí, o a los franceses, o a los italianos, o a los alemanes, eso como meros entes sustituibles, que es lo más anticristiano, tal como hemos explicado, que podría haber, lo más antioccidental. Sin embargo, es verdad. Vuelvo a la misma idea. Yo creo que ese es el origen, o sea, la idea de Chesterton. Hay una idea de apertura, de atender sobre todo al débil, al depauperado, al que eso es obviamente cristiano. Ese es el mensaje de Jesús, ¿no? Que al final es él el más débil, el más vulnerable, el más vulnerado, ¿no? El crucificado. Bueno, ese mensaje, por supuesto, está ahí, pero se ha ido del resto de equilibrios sobre el resto de virtudes que existían, por ejemplo, eso, la virtud del patriotismo, la virtud de atender a los tuyos, todas esas virtudes se han separado de esta obsesión simplemente por el que viene de fuera, que, insisto, tampoco es un problema en sí mismo. Inmigración ha habido en todas partes, hay países enteros que se han ido formando decanados a lo largo de los siglos con la inmigración y no hay ningún problema con ello. El problema es de repente cuando son masas no integrables y sin voluntad de integrar, que por lo tanto sí suponen un reemplazo, ¿no? Y volvemos a la idea de antes, las cosas reemplazables son cosas. Son ruedecillas de máquinas, incluso una cosa como el teléfono móvil que es tan cara, se nos rompe y podemos reemplazarlo haciendo un esfuerzo, pero las personas, las culturas, las civilizaciones, las ideas, eso no es reemplazable. Y sin embargo, algunos piensan que debería serlo y que de hecho lo están consiguiendo, están intentando, están en el proceso, no es meramente una teoría. Bueno, a mí me impactó mucho ver el dato estadístico que se conoció, creo que fue la semana pasada que se conoció este dato, que era una encuesta realizada sobre estudiantes de primaria y secundaria en la ciudad de Viena, capital de Austria. Estamos hablando del corazón, uno de los
de las principales ciudades más emblemáticas de la cultura europea. Y la encuesta revelaba, una encuesta oficial, por cierto, que más del 40, creo que era el 41% de los estudiantes de primaria y secundaria, es decir, estamos hablando del total de la juventud escolarizada en Viena, profesaba la fe islámica, eran musulmanes. Ya era el primer grupo religioso. Los cristianos, sumando aquí católicos y protestantes, estaban un poquito por encima del 30, 10 puntos abajo. Lo cual me hace preguntarle, es evidente que en la medida en que se da este fenómeno de incorporación masiva de personas que están decididas a reproducir su propia cultura, que es el caso de lo que se ve con las comunidades islámicas en Europa, en el marco de una cultura que está pareciera decidida a no reproducir su propia cultura, sino a, bueno, plantear esta idea de que los seres humanos son reemplazables y entonces se puede seguir como si nada. Dos preguntas. Primero, ¿cuándo la sociedad europea occidental decidió dejar de reproducir su propia cultura, decidió dejar de, si se quiere, evangelizar? Y no lo digo solo en en un término religioso. ¿Y qué consecuencia tiene esto a largo plazo? Ujú. Sí, esta es la clave de todo. El caso de Austria, cita usted Viena, le preocupa especialmente a Douglas Murray, que es uno de los que más ha escrito sobre esto hace años. Mm. Ya escribió sobre la extraña muerte de Europa. El título ya refleja un poco la misma duda que usted me planteaba al final, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo es posible que un continente decida, de alguna manera, suicidarse de esta manera o Mm. anularse o se deje transformar? Y en el último libro que ha sacado, pues de nuevo saca entre las estadísticas que saca, una de las más significativas es esa sobre en Austria, en el momento en el cual empezará a haber más musulmanes que cristianos. Sí, en primer lugar hay que decir que lo que hace el Islam es totalmente razonable. Una Mm. cultura quiere preservarse a sí misma. Lo Mm. raro aquí es el otro lado. Claro. Ah, llegan, especialmente si llegan en masa, ¿no? Es verdad, si llegaran en números aislados, pues es verdad que habría elementos, hay personas concretas que se Perdón, integrarían. perdón, disculpe la interrupción, porque pienso en voz alta, digo, porque Occidente durante toda su historia hizo lo mismo. Digo, buscaba. Sí, sí, Nosotros estamos en Argentina. La religión mayoritaria de la Argentina es el cristianismo y el idioma oficial es el español, porque hubo una colonización española que buscó justamente expandir su propia cultura y que lo hizo con mucho éxito. Digo, claro, claro. evidentemente algo cambió. Sí, sí, sí. Lo curioso, claro, pero no está mal que insistamos en esto, porque curiosamente vivimos en un mundo en el cual se ve bien que el Islam lo haga, Mm. pero se ve mal no ya que los demás osáramos hacerlo, sino que se ve mal que lo hiciéramos en el pasado. Por eso está muy Claro. bien. Y esto es parte de la explicación. Es decir, la idea de que hemos errado por algún motivo, hemos errado en nuestra defender lo nuestro o ir a otras partes y proclamar aquello que daba sentido a nuestras vidas, que era el cristianismo, y lograr extenderlo y que hubiera otras personas que se fueran incorporando. Ya digo, siempre, nunca de una manera seguramente ideal, pero ¿qué civilización es ideal? Eso, en un momento determinado empezamos a verlo como negativo y yo creo que el origen hay que buscarlo en esa idea que también hemos señalado antes de pasada y que es clave en el cristianismo, que es la idea de la víctima, la idea Mm. del débil, del pobre, ¿no? Bueno, las bienaventuranzas hacen referencia prácticamente todas ellas de una manera u otra a eso, al que sufre por buscar la justicia, al que... y la propia vida de Jesús, la propia vida de Jesús fue ayudar a leprosos, a ciegos, a endemoniados, a gente, por lo tanto, que estaba... Y sorprendía a veces a sus contemporáneos, ¿no? Porque iba incluso con gente que estaba apartada de la sociedad porque se pensaba que eran víctimas, que lo estaban pasando mal por culpa suya, por culpa de ellos. Algo habrían hecho ellos, ¿no? Y Jesús, sin embargo, ante el sufriente, en vez de echarles las culpas de su propio sufrimiento, dice, no, 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 lo que nos hace el que sufre es fundamentalmente una llamada a la ayuda. Y esa es la parábola del samaritano, ¿no? El que se para a ayudar, da igual que sea samaritano, hereje, tal. Ese ha entendido que fundamentalmente, ha entendido mi mensaje, ha entendido el mensaje de Jesús, que es fundamentalmente es el de atender a los débiles, a los pobres, etcétera. Ese mensaje cristiano, insisto, que en el contexto cristiano en el cual al final eso no es una mero, como diríamos, una especie de buenismo, o de deseos, sino que al final se constata que incluso la persona más inocente de todas, el propio Jesús,
sufre uno de los peores martirios posibles que se haya inventado en toda la humanidad, que es el de la crucifixión. Ahí ya se ve que el sufriente no es culpable de su sufrimiento de manera extraordinaria. Cualquier otro podría tener algún pequeño pecado que obviamente a lo mejor no justificará tanto, pero un poquito algo de sufrimiento. En el caso de Jesús, esa lógica se rompe por completo. Por cierto, ese caso ya está anticipado en el Antiguo Testamento con la figura de Job, que básicamente es lo mismo. Es verdad que intuimos que Job alguna cosilla mal habría hecho, pero de nuevo le viene encima, le cae encima una serie de desgracias que él dice, aunque sus amigos, curiosamente sus amigos, los pocos amigos que le quedan, no le quedan ni hijos porque se mueren todos, no le queda riqueza porque la pierde toda, no le queda salud porque tiene unas llagas horrendas por todo el cuerpo y lo pasa fatal, pero sus amigos le dicen, bueno, algo habrás hecho para haber acabado así. Mm. Job se resiste y Yahvé al final le da la razón a Job. Dice, efectivamente, no, eso no es así. Yahvé al final da la razón a Jesús, en este caso no en una historia, sino en la vida real, en la historia real, da la razón a Jesús resucitándolo, ¿no? Bien, este mensaje, por lo tanto, este mensaje cristiano ante el pobre, no le culpabilices, no le eches la culpa, no busques el pecado que tiene detrás, ante el pobre en el sentido amplio, ante el vulnerable, sino ayúdalo. Eso se ha ido, de nuevo, volvemos a Chesterton, sacado de todo lo demás, por ejemplo, de la creencia en Dios y de que Dios al final es el que al final, pues sí que podrá en última instancia dar a los pobres o a los débiles o a los que lo han pasado mal su bienaventuranza. Eso sacado de ahí y sacado además de un marco en el cual, obviamente, Jesús, cuando vuelve resucitado, no dice, bien, ahora me la vais a empezar a pagar todos. Venga, poneros ahí Pilatos, poneros ahí Caifás, poneros ahí todos los que gritasteis a favor de Barrabás, porque vaya a iros castigando uno a uno y a que lo paséis de verdad mal. Es decir, el mensaje no es un mensaje de revancha, de venganza, es un mensaje de perdón. En la propia cruz, Jesús ya perdona, Padre, perdónalos, porque no sabes lo que hacen. Bien, cuando sacamos de ahí la atención a la víctima, ¿qué es lo que tenemos? Victimismo, lo que tú has citado. Es decir, de repente nos quedamos con esta idea que sí que durante siglos hemos intentado incorporar y la hemos incorporado, ya digo, no de manera perfecta, pero bastante bien, nos quedamos con ella y de repente ahora solamente a cualquiera que se presente como víctima, dado que ya no creemos en un Dios, esa víctima es un nuevo Dios, o un diosecillo si quieres. Y un diosecillo que como todos los diosecillos, como todos los Mm. ídolos, todos los fetiches exigen cosas. Me tienes que hacer esto porque soy víctima, me tienes que dar, me tienes que dar. Es más, se generaliza el fenómeno porque como cualquiera vemos que a las víctimas se les da por el mero hecho de presentarse como víctimas, todos intentamos buscar en qué medida poder presentarnos como víctimas para obtener algo, claro, porque es la nueva vía en nuestra civilización de obtener privilegios, de obtener privilegios que siempre se llaman derechos, claro, pero muchas veces son privilegios, de obtener beneficios, a veces incluso de obtener dinero, o sea, de obtener recursos económicos, ¿no? La enorme cantidad de subvenciones, de ayudas, etcétera, de programas que hay destinados a todo el que se presente como víctima. Eso, como digo, ya se ha deslocado. Y eso ya no es cristianismo, eso ya es otra cosa. Eso es victimismo, eso es Mm. wokismo, eso es el progresismo actual en gran medida. Y dentro de ese marco, evidentemente, pues también se dice, se mira hacia atrás y se dice, la civilización que nos ha llevado hasta aquí, como no ha creído de esta manera tan dislocada en estas cosas, ha sido errada, tiene todos los pecados posibles, ha oprimido siempre a la víctima, ha sido machista, sexista, heteropatriarcal, homófoba, especista, hemos maltratado también a otros animales, hemos sido antiecológicos, hemos maltratado a la madre tierra, racistas, por supuesto. Tenemos todos los males como civilización. La civilización se rechaza, nuestro pasado se rechaza como tal, con lo cual ya quedamos inermes ante los que vengan y los que vengan además, como se nos presentan siempre de una manera tramposa, es verdad, porque obviamente también se nos podrían presentar, por ejemplo, como una invasión, y entonces ya no serían necesariamente los débiles, los pobres, los que tenemos que ayudar, pero cuando se nos presentan siempre, pues no sé, con esas imágenes de vulnerabilidad, pues automáticamente tenemos, por así decirlo, eso, que abrirnos absolutamente las puertas y dejar que vengan, porque ¿quiénes somos nosotros, que encima tenemos ese pasado horrendo, para ante una víctima que se nos presenta como víctima, no someternos, no adorarnos como hay que hacer ante todos esos diosecillos? Esa es la combinación de las dos cosas, ¿no? Lo que creo que nos ha colocado en este punto en el cual es muy difícil salir, porque si nos fijamos, a lo mejor vamos a hablar ahora de esto, son nuestras propias ideas cristianas las que están haciendo que estemos acabando con la cristiandad o con lo que queda de la Mm. cristiandad. Y por Sí. eso es un momento de... No, es tan interesante esto. Y ya que estamos, me parece que es el pie justo para vincularlo con el debate coyuntural, si se quiere, que se ha abierto dentro de la Iglesia Católica. ¿Cómo entendemos, Miguel Ángel, en este punto, el mensaje del Papa Francisco? Un Francisco que para muchos dentro de la Iglesia uno puede escucharlo si es el Papa
que vino a definitivamente a poner a la iglesia al servicio de los pobres, a hacer la obra de Jesús, a tender puentes, a buscar la, justamente la máxima tolerancia y la máxima ecumenidad posible con las otras religiones, con todos los que piensan diferente, y del otro lado los que están diciendo no. Lo que hizo Francisco de alguna manera es terminar de profundizar esta lógica de autodestrucción de la que venimos hablando de Occidente, precisamente por terminar debilitando de alguna manera muchas de las cuestiones que tienen que ver con los ritos, con las creencias y con muchos rasgos que venían siendo distintivos desde su origen de la civilización occidental. ¿Cómo interpretamos el legado de Francisco? Sí, efectivamente, al ubicarlo en medio de estos temas tan controvertidos, pues obviamente es una figura que puede causar chispas, ¿no? Yo sí que quisiera, claro, al hablar de Francisco hablamos de una persona, de un ser humano que Mm, falleció hace unos días y la persona como tal, el análisis de la persona como tal, que es muy interesante, nos llevaría sin embargo por andurriales y probablemente además gran parte del público que es argentino o usted mismo que es argentino, pues probablemente la primera parte de su vida antes de acceder al pontificado la mm, conociera incluso más que yo. Yo he intentado informarme, leer. Había hace poco un artículo interesante en una revista argentina, Seúl, que hablaba sí. de los dos Franciscos, ¿no? El Francisco que, basándose en una serie de televisión que había un ascensor en el cual, pues según subías o bajabas del ascensor, tenías una personalidad u otra, pues el Francisco de cuando estaba en Argentina, en Buenos Aires, luego más concretamente como Mm, arzobispo, el Francisco y mostraba cómo eran muy diferentes en muchos sentidos, ¿no? Entonces, por eso, al trazar la figura completa de Francisco, desborda. A esto se une, que mi análisis va un poco por la línea de que gran parte de aunque ahora, después de muerto, ya empieza a haber críticas, sobre todo de gente que hasta ahora no se había atrevido a criticar, lo cual es significativo para haber sido un pontificado de la apertura, del diálogo, de mm, la sinodalidad. Bueno, pues hay gente que por algún motivo, pese a todas esas invitaciones, pues se lo han dejado para ahora. Estoy pensando, por ejemplo, en Andrea Riccardi, que es el presidente bueno, el presidente, no sé cuál es el cargo, pero el dirigente máximo de la comunidad de Sant'Egidio, que había sido un defensor sistemático siempre que salía en la televisión italiana, defendía todas y cada una de las decisiones del Papa. La semana pasada, cuando después mm. de haber fallecido, por primera vez empezamos a ver que tenía puntos criticables, ¿no? O sea, que es todo muy patente, ¿no? El de Sant'Egidio, por cierto, de la comunidad de Sant'Egidio y amigo de Riccardi, es el cardenal Zuppi, que es uno de los Mm, papables, como se dice, más ujú, probables. Aunque quizá demasiado próximo a Bergoglio. Bueno, la cuestión es que cuando se intentaba hacer crítica a Bergoglio, yo lo he hecho, yo he intentado criticar los aspectos que me parecían bien y los que no me parecían tan bien y los que me parecían netamente malos. De hecho, a los 10 años de pontificado escribí un artículo que se llamaba Luces, sombras y penumbras. En el pontificado había de todo, obviamente, esta idea de que todo había sido ideal era un poco absurdo, pero es verdad que cuando te lanzas a hacer la crítica hay un problema y es que una de las características de Francisco o de Bergoglio ya no es solamente esta diferencia entre el Bergoglio argentino y el romano, sino que en sus propias declaraciones encuentras cosas también que chocan. Voy a poner un ejemplo sobre el asunto que estamos hablando, la inmigración. mm. Es verdad que si uno se lee todo lo que escribió Francisco sobre la inmigración, pues hay veces en las cuales aparece algunas ideas parecidas a las que hemos dicho. Es decir, él habla, por ejemplo, de que no debe producirse la sustitución de unos pueblos por otros. Es verdad Mm, que lo liga normalmente más a la noción de colonización, con lo cual parecería que está pensando más en pueblos del tercer mundo, no tanto en Europa, que es en lo que nos hemos centrado nosotros. Bien, de acuerdo, pero es verdad que algunas de las frases son tan generales que, ¿por qué no? Podríamos aplicarlas a Europa. O es verdad que alguna vez, concretamente, el pontificado empieza en marzo del 13. Bueno, pues a partir de marzo del 13 solo habla de la necesidad mm. en el tema de la inmigración. Puertas abiertas, tener puentes por los que cruzará gente siempre en una dirección. Pero bueno, durante el 13, durante el 14, durante el Va a 15. Lampedusa, de hecho creo que fue su primer viaje, digamos, ¿no? Correcto, correcto. Todo el sistema publicitario, propagandístico de sus ideas, ¿no? Mm, Papa es legítimo que tenga, pero todo tiene un claro matiz que cualquier estudiante de primero podría detectar como orientado a una cosa. Y a principios del 16, por primera vez en un discurso que da habitualmente a los cardenales, perdón, al cuerpo diplomático, pues ahí habla también de la necesidad de
preservar las culturas, del derecho que tiene cada estado pues, de regular los flujos. En el catecismo de la Iglesia Católica están las dos ideas. Y si uno ve todo el pontificado de Francisco minuciosamente, diría, también en el pontificado están las dos ideas. Por lo tanto, no se le puede criticar, Mm. punto uno, de ir contra la católica. Punto dos, no le puedes criticar de haber sido meramente un proinmigracionista, porque también tiene cosas del otro. Ya, sí, pero. Y entonces, aquí está. O sea, que no sirve de nada que yo, al cabo de 3 años, haga una referencia, o 2 años después haga otra, y encima Mm. sea medio abstracto y pueda valer también para más o más para el tercer mundo que para Europa, si luego todas mis acciones, toda mi publicidad, todas las declaraciones que hago de estas que no son magisteriales, pero en los aviones, en las charletas, van siempre únicamente en una sola dirección. Entonces, ya digo esto quizá como un poco como de precaución, porque sé que si decir, a cualquiera que diga lo que tú has dicho, lo que tanta gente está diciendo, de que en realidad en el pontificado de Francisco ha habido una apuesta radical por por la vía equivocada de este problema de Occidente, siempre saldrá alguno que te cite este texto de allí, esta Mm. referencia del otro lado, y tendrá razón, pero los análisis, por desgracia, para quien piense así, tienen que hacerse de manera global. Y pongo otro ejemplo. En el caso del aborto, es verdad que Francisco hizo declaraciones a veces fuertes contra el aborto. Más que contra el aborto, contra los médicos que practican aborto. Contra las mujeres, que quizá algunas de ellas sí que tengan algo de libertad y opten por eso de una manera que pueda ser criticable. Contra las mujeres no solía hacerlas bien, pero luego, por ejemplo, conectando con la inmigración, sí que estuvo en Lampedusa, tú lo has dicho, fue a Marsella a reunirse con otro de los candidatos papables, el cardenal Abelín, que ahora está en el Mm. precónclave y en el cónclave. Fue a reunirse con él para hacer todo un acto, toda una ceremonia en torno a los inmigrantes. No hizo nada parecido, porque Marsella, pues como sabemos, de hecho es una ciudad ya con una tasa bastante Sí, alta sí. de inmigración. Pero bueno, pues sigue recibiendo y por lo tanto había todavía que apoyar más que siguiera recibiendo estas masas, estos flujos. No hizo nada parecido con el aborto, por Mm. ejemplo. No se puede decir, es que le daba igual el aborto. Bueno, lo cierto es que con el aborto no se fue a ninguna clínica abortista con otro cardenal del lugar o con el obispo del lugar a montar algo parecido. Es decir, el énfasis, el hincapié que hizo con este asunto desde una mentalidad, eso, pues que a mi juicio no captaba este problema y ahí ya pueden entrar todas las excusas contextuales posibles. Una persona educada en la Argentina de los años 50, 60, él mismo viniendo de inmigrantes, él mismo que luego ve el Concilio Vaticano II, que prácticamente cuando empieza a introducirse en la Iglesia, pues es lo que está en boga y que tiene discursos que claramente no atienden a esto porque esto no era un problema en los años 60. Una persona desde ese contexto no le puedes pedir que detecte las cosas con la claridad con la que posiblemente sí que la detectan muchos de los que nos están oyendo. Sí, de acuerdo, no se trata aquí de juzgar a la persona, por eso digo, o sea, que esa excusa vendría bien si aquí estuviéramos en un Sí, juicio a claro. Bergoglio. Culpable o inocente, bien, eso sería un atenuante enorme o total, o un eximente, me da igual. La cuestión es que al hacer el análisis no se puede a su vez valorar. Como tampoco se puede, algo que has citado y que es verdad que se está repitiendo mucho estos días, el papa de los pobres. Bueno, ¿qué Mm. papa no ha sido de los pobres de los últimos tiempos? Probablemente, obviamente, si nos vamos a algunos de los ejemplos más lamentables de papado en siglos anteriores, pues es verdad que algunos no parecían para nada de los pobres, sino más bien de los ricos, o ellos mismos querían formar parte de los ricos. Pero en el papado reciente, ¿dónde está eso? Por cierto, ese ejemplo de papados anteriores, que ahora mismo he criticado y creo que nadie se rasgará las vestiduras, antipapista, anticatólico, anticristiano, ¿cómo osas decir que hubo papas no perfectos? Eso, pues, sin embargo, cuando se trasladaba al hoy, pues ya digo, parecía que era un problema cuando uno simplemente intentaba detectar una contradicción, ya he dicho, porque por un lado se decía, vivimos en el papado de la apertura, pero si usabas criticar esa apertura, de repente se te cerraba. O sea, era apertura, la famosa frase del todos, todos, todos del Papa Francisco, no, la iglesia es para todos, todos, parece que era para todos, menos para los que osen criticar o poner alguna nota a pie de página de ese todos, esos sí que están fuera. Bueno, pues entonces ya no es todos, todos es todos. Entonces, bueno, esta es contrastes. Yo creo que sinceramente, como figura, Francisco ha sido una de las más apasionantes de intentar Mm. analizar mente de los últimos tiempos, para empezar eso, sobre todo, porque el típico europeo occidental que está acostumbrado a sus cosas europeos occidentales, primero tiene que abrir la mente, abrirse a, vale, Argentina, no estamos hablando de Burundi, pues, obviamente, pero ya estamos hablando de algo peculiar, y especialmente en esos años que he dicho, en mitad del siglo XX, con una inmigración más cercana, con unas características muy propias. Hay que ampliar el foco bastante y, y empezar entonces a manejarse ahí en un conjunto de cosas que pueden parecer contradicciones,
pero que probablemente no lo sean. Al propio Francisco le gustaba mucho un filósofo teólogo alemán, Guardini, y que habla mucho esto, de estas polaridades que están en tensión, pero que no se rompen del todo, ¿no? Que de la tensión entre dos cosas que parecen opuestas, si logramos juntarlas, al contrario, conseguimos pues algo beneficioso. Y yo creo que él, sinceramente, aunque la tesis doctoral que intentó hacer sobre Guardini, Francisco, en aquel momento Bergoglio, nunca la acabó, no logró acabarla, pero él sí que estaba muy influenciado por estas ideas en su día a día, ¿no? No es un gran intelectual. Nadie había leído a Jorge Bergoglio antes del 2013, ¿no? Y yo no conozco a nadie que lo hubiera hecho. Yo lo he intentado, he leído cosas que había escrito antes. Bueno, están ahí. No es un no es una gran figura intelectual, lo cual quizá también explica muchas cosas. O sea, su insistencia, por ejemplo, en ese tipo de episcopado o pastoral, ¿no? Esa insistencia en gente que trate bien a gente. Sí, eso está bien, pero también tienes que saber cosas, porque al final, si eres obispo, te van a preguntar sobre verdades, te van a lanzar argumentos. Y quizá esto explica que por eso que cuando se hacen críticas más intelectuales al papá de Francisco o a Francisco o a los que piensan como Francisco, se reaccione como hemos dicho antes, con tú eres malo. O sea, que es una reacción personal, pero no intelectual. Vale, yo seré todo lo malo que quieras, pero dame un contraargumento de por qué no, de si no crees que este problema de Europa debería haberlo analizado en algún momento o de otra manera el Papa, o incluso no haber promovido lo que lo está causando. Explícamelo, o convénceme de que no es un problema, o convénceme de que está muy bien que se nos sustituya por la civilización musulmana o por una sociedad multiculturalista. Convénceme de ello, pero no recurras a eso. Bueno, yo creo que esa recurrencia ya tiene este otro factor, un cierto factor, ya termino, un tanto antiintelectualista de Bergoglio, que por otra parte es muy de nuestra época, ¿no? Vivimos en el tiempo de que los expertos están desprestigiados por completo, la universidad está desprestigiada, todo el que se presente diciendo esto es el saber, a veces por buenos motivos lo vamos a dejar de lado, y en estos tiempos no intelectualistas, pues mira, tuvimos un papa muy de nuestro tiempo. Miguel Ángel Quintana Paz, realmente muy interesante, muy enriquecedor este diálogo para tener una mirada un poquito más abierta, me parece, un poquitito más profunda de muchas de las cosas que estamos discutiendo en este momento. Muchísimas gracias, por este tiempo. A ti, porque la verdad es que ha sido muy interesante. Los temas realmente vas a muchos de los nodos que realmente hace falta reflexionar hoy. Gracias. Auspiciaron este programa. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Y hasta acá llegamos, nos tenemos que despedir, como lo hacemos siempre, agradeciéndole a Romina Boyadjian, la productora, coordinadora y mentora de este programa, y por toda la colaboración técnica también a Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana, ya con nuevo Papa, otro mundo que se viene. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,